senhores frequentadores, bem-vindos ao Unibis Cultural. Solicitamos que desliguem os aparelhos sonoros. Pedimos a gentileza de não entrarem com alimentos ou bebidas no teatro. É proibido filmar ou fotografar sem autorização prévia da produção. Este teatro preenche todos os requisitos indispensáveis para a sua segurança. Alarme de incêndio instalado ao lado direito do palco, sobre a porta de emergência. Extintores de incêndio aos lados do palco e na saída do piso superior. Hidrantes na saída do piso superior e no acesso aos camarins. Saídas desobstruídas com portas anti-pânico nos dois lados do palco e também na saída do piso superior. Iluminação de emergência constantemente acesa sobre as portas de emergência e nas saídas do piso superior, indicando rota de fuga. Sensores de fumaça espalhados por todo o teto, além de uma brigada de incêndio treinada para agir rapidamente. Fique agora com mais uma atração na Unibis Cultural. A Unibis quer te convidar a ver a doação de uma forma diferente. Não como assistencialismo. Não como filantropia. Não como um simples desencargo de consciência. Não como uma ajuda, cujo impacto prático é incerto. A Unibis vê doação como dar ação. A ação que se vê. A ação que se melhora continuamente. A ação que se mede. Para que crianças, jovens, famílias e idosos necessitados conquistem a sua autonomia. E transformem-se em agentes de suas próprias ações. Inspirada pelos princípios da justiça social, Tseracá, e ancorada por anos de experiência e eficiência comprovada. A Unibis possibilita que você dê ação de 3 formas. Via Unibis Social, com contribuições financeiras. Via Unibis Bazar, com objetos, roupas, móveis ou imóveis. Via Unibis Cultural, com as leis de incentivo à cultura. porque doação sem ação é apenas intenção. Boa noite a todos. Cada vez que eu vejo esse vídeo, eu me emociono muito. É muito bom poder fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Eu agradeço a presença de todos vocês nessa noite tão importante para nós. Um orgulho para a Unibis receber em nossa casa esta iniciativa do Beit Elohem e da Stand With Us Brasil, aqui representados pelo Avi Gelberg e André Last, respectivamente. Agradecimento muito especial a Marisa de Eisenstein, que, com leveza e dinamismo, organizou o evento, junto com a Elaine Vieira, superintendente da Unibis Cultural. Temos a oportunidade de ouvir hoje Pilar Raola, jornalista renomada, ganhadora de vários prêmios ao longo de sua rica carreira. É um lindo presente para todos nós. Entre suas áreas de interesses, que são muitas, estão o direito das mulheres e os direitos humanos, áreas de forte atuação da Unibis, que tem como propósito transformar a história de vida das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. Essa nossa preocupação já nos rendeu por 4 anos consecutivos o Selo Municipal dos Direitos Humanos. Espero que essa noite seja muito especial para todos. E eu convido agora o Shai Salomon, que, como está escrito aqui, ele é do Movimento de Combate ao Antissemitismo, para falar umas palavras para vocês. Muito obrigada. Boa noite a todos. Hasta acá llega mi portugués, así que voy a contarles un poco acerca de esta iniciativa
es que cuando entramos no vimos toda la gente que hay acá, Pilar, hay todavía segundo piso y en los costados está lleno el lugar, estamos muy agradecidos. CAM, el movimiento de lucha contra el antisemitismo, Combat Anti-Semitism Movement, una organización global, apartidaria, interreligiosa y multicultural, está trabajando duramente, ocupada y preocupada por todo lo que tenga que ver con el incremento del antisemitismo a nivel global y también acá, lamentablemente, en nuestra región y acá en Brasil. Estamos comprometidos de trabajar y seguir con esta lucha contra cualquier discurso de odio y específicamente, obviamente, el tema del antisemitismo. Tenemos hoy el gran honor de tener a Pilar acá con nosotros. Esto nace, y estoy muy agradecido con Avi, que va a llegar enseguida, nace del tercer foro latinoamericano de Israel, que se llevó a cabo en Uruguay hace solamente 2 semanas, con representantes de 16 países, y tuvimos el gusto que Pilar abra ese gran foro que tuvimos junto con el presidente Sanguinetti, expresidente de la República Oriental del Uruguay. Y así nació esa idea de seguir, porque sabemos que la voz de Pilar es muy importante en estos momentos, así que no voy a quitar más del tiempo de Pilar y espero que todos ustedes puedan disfrutar de esa noche. Agradecido con todos los socios que hicieron eso posible, obviamente con el lugar, con Beit Alohem y Stand With Us, y en una oportunidad acá invitar al escenario a Avi Gelber, el presidente de Beit Alohem Brasil, que hace un trabajo maravilloso acá y espero que puedan acompañar con la misión de Beit Alohem, que es tan importante para Israel en estos momentos. Muchísimas gracias y que disfruten. Boa noite a todos. Denise, obrigado por nos receber aqui na casa da Unibis, nossa presidente eterna, Marcos Knobel, presidente da FISESP. Em nome eu saúdo todos os convidados aqui. E nós vamos começar a noite um pouquinho falando sobre a parte humana da guerra, se tem. Estamos vivendo momentos muito difíceis e não é só Israel. Eu acho que nós estamos vendo no mundo todo essa guerra midiática também que temos, além da guerra na faixa de Gaza. E está na nossa porta também, infelizmente, e a gente vai ter que ficar firme e mostrar que Israel também tem um lado humano. Vou pedir um primeiro vídeo e a gente vai seguir. מדינת ישראל, מורשת של חדשנות, ההייטק, הטכנולוגיה, חברות ישראליות שפיתחו טכנולוגיות עתידיות בחלל, מכונית אוטונומית עתידית, מערכות ניווט, אפליקציות לסלולר. ההייטק הישראלי שמשנה את עולם הרפואה והטכנולוגיה. היתר, סטארט-אפ ושמו בית הלוחם, פרויקט שיקומי ייחודי במינו בעולם של ישראל והעם היהודי למען פצועי צה"ל, אלה ששילמו מחיר כבד על ביטחונה ועצמאותה של מדינת ישראל. אז מה זה בית הלוחם לפצועים שלנו? זה נותן לך את הביטחון העצמי להכיר, להבין, להכיל את המצב שאתה נמצא. זה זכות גדולה שאני יודע שיש פה גיבורים אחד-אחד. לבוא לראות מישהו עם פציעה כמו שלך, והוא במצב הרבה יותר מתקדם ממך, ופתאום לראות מישהו כזה, שהוא הולך, והוא הכי רגיל בעולם. כשאתה שוכב במיטה ואתה לא יכול לזוז, אז הדברים האלה רק מחזקים אותך, והכוח שבית הלוחם נתן לי בזכות הדברים האלה, זה גרם לי להשתקם ולהגיע למצב האופטימלי שלי הכי מהר שאפשר.
והם נתנו לי כל כך הרבה כלים לעשות את זה. במדריד הגעתי מקום שלישי, ובברזיל הגעתי מקום ראשון. ארגון נכי צה"ל תמך בי מהרגע שהחלטתי להיות ספורטאי פארה-אולימפי. תחושה אדירה, לעלות עם דגל ישראל על פודיום. כיף גדול. Denise, você falou que você se emocionou com o vídeo da Unibis. Você imagina como a gente se emociona cada vez que a gente vê isso. Hoje nós estamos tratando de mais de 50.000 soldados civis feridos em atentados e em guerras. Nós estamos tratando judeus, muçulmanos, drusos, cristãos, todas as religiões, tratando e reabilitando fisicamente e psicologicamente. Temos muitos tratamentos de pós-trauma e, infelizmente, após dia 7 agora, já temos mais de 200 novos membros e nos próximos 6 meses a previsão de mais de 6.000 novos membros para tratar nos 4 centros que nós temos em Tel Aviv, Haifa, Jerusalém e Beersheba. E o 5º, infelizmente, estamos construindo em Ashdod, perto da faixa de Gaza, para poder tratar de todas as pessoas que foram feridas nesse momento tão terrível e dar uma segunda chance para essas pessoas voltarem a uma vida decente. Então, agradeço a todos e espero que possamos ajudar todo mundo, ajudar o Bet Lochem, os soldados que dão a vida, que dão tudo que eles podiam dar do melhor, que são os anos da juventude. Só para finalizar, a idade média é de 22 anos. Boa noite a todos, e eu vou chamar o André Leicht, o nosso popstar hoje, para começar a noite. Obrigado. Obrigado, Avi. Popstar ainda sem cabelo, né? Bom, boa noite a todos e a todas. Marcos Knobel, Denise, obrigado mais uma vez por estarem aqui. Cumprimento vocês, através de vocês, todos presentes. Esse evento é muito importante, porque traz ao Brasil uma voz das mais importantes do mundo. Uma mulher que não é judia, que é de esquerda, que é espanhola, que vive na Europa, e que traz consigo um repertório poderoso de combate ao antissemitismo e ao antisionismo, que é o ódio ao Estado de Israel. O ódio ao Estado de Israel é um novo tipo de antissemitismo que existe no mundo, como Jonathan Sacks, o Lord Jonathan Sacks, na Inglaterra, dizia, antes de falecer, que outrora os judeus eram odiados por causa da sua religião, depois passaram a ser odiados por causa da sua raça, e hoje são odiados por causa do seu Estado-nação. Claro que críticas legítimas a qualquer país são aceitas e necessárias, mas o antissemitismo, através do antisionismo, através do ódio a Israel, através do não direito de Israel se defender do terrorismo, e através de fake news, é um novo tipo de antissemitismo que atinge não só a região, mas todas as comunidades judaicas em mais de 120 países. De país para país, isso é mais ou menos violento,
mas todos nós nos sentimos afetados como comunidade quando acontece uma guerra entre Israel e um grupo terrorista na região. O trabalho que a Stand With Us faz há 6 anos, através da ajuda de centenas de pessoas, de doadores, dezenas de profissionais, dezenas de voluntários e dezenas de professores associados, é um trabalho de conscientização que leva a educação acadêmica nos mais diversos cantos do Brasil. A gente já esteve em loco em mais de 20 estados da federação, já demos mais de 1.500 aulas, 1.800 aulas, e só nos últimos tempos, durante a guerra, demos mais de 2.000 entrevistas, sendo mais de 600 entrevistas na televisão, atingindo dezenas de milhões de pessoas. Esse trabalho não é um trabalho apenas necessário, mas é um trabalho urgente. Assim como outras organizações, a gente está focado e trabalhando de segunda a segunda, sem dormir, sem feriado, sem finais de semana, desde o dia 7 de outubro, para trazer ao Brasil e aos brasileiros, de dentro e de fora da comunidade judaica, mais conteúdo sobre Israel, contextualizando fatos, trazendo discussões importantes, pontos de vistas importantes, para que as pessoas possam entender o que realmente é o Hamas, o que realmente aconteceu na região, porque daqui a pouco, como aconteceu no Holocausto, e já tem indícios disso, vão dizer que nada disso aconteceu. É muito importante que vocês estejam aqui hoje, e cada um de vocês aqui está aqui porque esse assunto é importante e toca na alma de vocês. Sejam vocês da comunidade judaica ou não da comunidade judaica, cada um de vocês aqui está aqui porque esse assunto conversa com o coração de vocês, vocês sentem de alguma forma que isso é importante, e vocês não estão aqui por causa de uma causa apenas, vocês estão aqui por causa de vocês mesmos, por causa da família de vocês, por causa dos amigos de vocês, ou por causa do seu interesse na justiça, na humanidade e nos direitos humanos. Sem mais delongas, um breve vídeo da Stand With Us. Obrigado a todos. Você sente a conexão profundamente. A história e o povo lhe inspiram. Você anseia pela paz e espera que seus filhos e netos amem e apoiem Israel. Você quer incentivá-los a se importar como você, para proteger Israel e o futuro do povo judeu. Será que eles saberão o que você sabe? E sentirão o que você sente? Eles sabem até onde chegamos, onde estivemos, para onde vamos. Eles serão inspirados e estarão à altura deste desafio? Com o aumento do antissemitismo, nossos alunos nas escolas e nas universidades estão sendo intimidados por seu apoio a Israel e muitas vezes discriminados por serem judeus. Você quer se manter firme para lutar contra esse ódio e garantir que nossos filhos e nossos vizinhos saibam como permanecer fortes e mostrar um legado de orgulho, força e personalidade. Isso é o que a Stand With Us Brasil é. Isso é o que a Stand With Us Brasil faz. Representamos você em espaços onde não pode estar, com atividades educacionais em todas as regiões do país. Representamos você em escolas e universidades públicas e particulares, mostrando as qualidades de Israel e formando a próxima geração de líderes sionistas. Somos a sua voz no ambiente acadêmico, fomentando o pensamento crítico diante da intolerância e do fanatismo. Stand With Us Brasil. A educação é o caminho para a paz. Sem mais delongas, por favor, Pilar Roja, por favor. De acuerdo. Buenas noches. Me siento muy feliz y un poco preocupada porque hablo muy deprisa y hoy tendré que intentar hablar un poco más lentamente.
les pido disculpas si me olvido y vuelvo a hablar muy deprisa. Miren, yo soy una mujer que lucha por los derechos de la mujer. Soy una mujer que lucha por la democracia. Soy una mujer que ama la Carta de Derechos Humanos y que se siente implicada con la civilización moderna. Soy una mujer que quiere que un pueblo demonizado y contra el cual se hizo un intento de exterminio tenga el derecho internacional, tenga un Estado sólido y seguro. Soy una mujer, por tanto, que quiero que los israelíes vivan tranquilos, seguros. Soy una mujer que quiere que los niños palestinos tengan un futuro y no se les eduque en el odio. Y todo esto, lo que soy, lo odia Hamás. A mí me matarían, y a cualquiera de ustedes, por ser una mujer libre, por ser una demócrata, por amar la disidencia, por preocuparse por los derechos civiles, por los derechos fundamentales e incluso por preocuparse por el futuro de sus propios hijos. Me resulta absolutamente imposible de entender que esto tan sencillo, que somos gente que amamos la libertad, la tolerancia, el respeto, que amamos la carta fundacional de la civilización moderna, eso tan sencillo, hoy esté quebrándose en las calles de nuestras ciudades. Lo que pasó el 7 de octubre fue un pogrom terrible. Rompió todos aquellos esquemas de humanidad y civilización que nos definen como seres humanos. Me imaginé ese mismo día que por fin alguien entendería que estábamos los que defendemos a Israel luchando contra una ideología del mal, luchando contra el quiebro, la ruptura de la humanidad. Luchábamos contra algo que nos podía matar a todos, no solo a los judíos o los israelíes, a cualquiera que amara la libertad. Y por tanto el mundo libre, el mundo civilizado, nuestros amigos universitarios, nuestros jóvenes, nuestros periodistas y intelectuales estarían con nosotros, porque ¿qué podía hacer más Hamás para demostrar la enorme maldad de su ideología? Pero no pasó. Y de golpe, en mi ciudad, Barcelona, y en la suya, aquí en Sao Paulo, y en cualquier lugar del mundo veías jóvenes, o no tan jóvenes, que llevaban jerseys y ponían Hamás. Y veías organizaciones, por ejemplo, Black Lives Matter, la organización de lucha por el movimiento negro, que hacían manifestaciones en favor de Hamás, en Filadelfia, hace 2 días. O veías que el Me Too había desaparecido y que ya no nos poníamos unas pancartas diciendo queremos que vuelvan nuestras mujeres que están secuestradas, como lo hacíamos con las niñas de Nigeria. Y no estaban. Y yo soy una feminista, pero no vi al movimiento feminista hablando de la violencia de género que han sufrido las mujeres israelíes. Violadas, vejadas de la peor manera, las que están ahora secuestradas, las que finalmente fueron violentadas o murieron. Y también niños. No lo veo. Todo aquello que fundamenta la civilización moderna, el pensamiento crítico, el periodismo en el mundo intelectual, las universidades, tendrían que estar diciendo esto es la barbarie y contra la barbarie hay que luchar. Y de golpe, lo hemos visto incluso hace un momento, gente civilizada, educada en la democracia, probablemente ama las ideas avanzadas, cuando habla de Israel pierde sus principios, pierde sus valores, pierde su sentido de la civilización. Estoy horrorizada de la sociedad en la que estoy viviendo. Estoy horrorizada con mis amigos, gente decente, que pierde la decencia cuando habla de Israel o cuando habla de Hamás. Estoy horrorizada con intelectuales y periodistas, los que mienten, los que repiten consignas sin saber nada, los que viven en la más absoluta ignorancia pero te dan lecciones, los que saben qué tiene que hacer Israel siempre para defenderse, no, pero tienen que hacer esto o lo otro, pero defenderse nunca, porque siempre son culpables. Y cuando una está en una ciudad como Barcelona, corazón de Europa, o una está en una ciudad como Sao Paulo, tan grande, tan importante, con tanta vitalidad cultural, económica, social, o cuando uno está en Buenos Aires, los argentinos, esa gente que
con tanto pensamiento político. A veces se equivocan mucho de políticos, pero eso es otra cosa. Con tanto pensamiento político e intelectual. Y ves todo ese mundo vibrante que es tu mundo, es nuestro mundo, lo fundamos. Desde la Ilustración, desde la Revolución Francesa, desde el enciclopedismo, montamos una civilización donde los dioses se pueden mirar a la cara, donde ciudadanos diferentes se pueden abrazar, o conocer, o aceptar, o respetar, donde nos peleamos con la palabra y no con la espada o con la pistola. Somos eso, pero cuando hablamos de Israel, eso se pierde y desaparece. La preocupación más profunda que tengo es con todos esos sectores que defienden los derechos humanos, excepto cuando se pervierten en víctimas israelíes. Entonces ya no hay víctimas. Los israelíes o los judíos que mueren en manos de esta locura no son asesinados, se mueren, siempre se mueren. A veces me pregunto, ¿de la gripe, del COVID? Nunca fueron asesinados. Yo he visto los titulares. 4 israelíes han muerto en Jerusalén. No, los asesinaron en Jerusalén. Israel ha roto la tregua. ¿Cómo que ha roto la tregua? Les han tirado misiles en Tel Aviv y han tenido un atentado en Jerusalén. No fue Israel quien la rompió. Y así vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo los esquemas. Sinceramente, no creo que tenga, ahora lo hablaremos con André, pero no creo que tenga buenas noticias. Yo creo que esto que está pasando va a ir a peor. Creo que ustedes, judíos, tienen que prepararse para oleadas de antisemitismo importantes. Va a volver a ser difícil. En mi ciudad, en Barcelona, se esconden las kipás y se esconden las estrellas de David. Y es una ciudad open mind, abierta, avanzada, ilustrada, pero esconden las estrellas de David. Las únicas zonas que están protegidas policialmente son la escuela judía y las 2 sinagogas. Eso es en el corazón de Europa. Y ahora que ha ocurrido lo que ha ocurrido, no hay manera de que esa gente decente que defiende a los homosexuales, a las mujeres, la lucha contra la violencia de género, todos los ítems que conocemos, allí, en ese momento, en ese 7 de octubre, o ahora con 200 secuestrados de la peor manera, niños, jóvenes, gente mayor, enfermos, no les preocupa, perdieron toda esa humanidad que los definía. Ya no existe ese concepto de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos va por partes, depende de a quién, depende de cómo. Y lo peor es que una organización tan brutal como es Hamas, que es el Daesh, que es Al-Qaeda, que es el fenómeno yihadista que nos ha matado en el mundo tanto, que mató en Argentina, que mató en Atocha, que mató en el metro de Londres, que mató en las Torres Gemelas, que ha matado en tantos y tantos lugares. Ese mundo enloquecido, esa ideología del mal nihilista y al mismo tiempo amante de la muerte, es la que ha matado en el 7 de octubre. Y es contra la que tiene que defenderse la ciudadanía israelí y es contra la que, sin embargo, no hay manera que hablen muchos de nuestras personas, nuestras gentes que teóricamente defendían esas libertades. Les voy a decir cuando estemos ahora hablando, y no voy a ser muy larga porque quiero hablar con André y quiero que tengamos una conversación, pero les voy a explicar algunas cosas de lo que ocurrió el 7 de octubre. Les voy a decir quién está detrás. Les voy a decir a ustedes y a quien me quiera escuchar que esto no tiene que ver con palestinos e israelíes, tiene que ver con Irán, tiene que ver con sus aliados, tiene que ver con geopolítica. Que esto nunca fue para tener un Estado palestino. 5 veces han podido tener Estado los palestinos y 5 veces han dicho que no. Ninguna organización palestina, ninguna organización islamista palestina está a favor de un Estado palestino. Se mantienen en los 3 nos de Jartum: no a la paz, no a la tregua, no al Estado. ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cómo nos defendemos de eso? No hay manera. De manera que, miren, lo que ocurrió el 7 de octubre fue terrible, pero no hay ninguna duda que si no se acaba con Hamas se va a repetir. Iba a haber un 8 y un 9 y un 10. Lo han dicho los propios dirigentes de Hamas. Y mientras ello ocurre, el mundo libre, en lugar de preparar a la gente,
y defender un relato de defensa de las libertades y en contra de esta locura, en lugar de esto, criminaliza a Israel, demoniza a Israel, convierte a los palestinos en víctimas puras. Sus organizaciones no son demonizadas. Hoy he visto un amigo mío, muy amigo mío, diputado en el Parlamento español, pidiendo que Netanyahu vaya sea juzgado por crímenes contra la humanidad. ¿Y el líder de Hamas? ¿Dónde lo tenemos? ¿Te olvidaste de él? ¿Y el presidente de Irán, que mató a más de 1000 personas porque las mujeres querían que se les viera un poquito el velo? ¿Y la barbaridad que ha hecho Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj, limpiando étnicamente el territorio de armenios? ¿Todo eso dónde está? No, eso nunca preocupó. Porque si la bala no es israelí, no hay malos. Si la víctima no es palestina, no hay víctimas. No es cierto que todos los que gritan a favor de Palestina estén a favor de los derechos humanos. ¿Dónde estaban en el Yemen? ¿Dónde estaban en Nagorno-Karabaj? ¿Dónde están con las mujeres iraníes o con las niñas afganas? Es mentira. Es una traición a los derechos humanos. Solo hablan de Palestina y solo se hablan. Palestina siempre es la víctima. Las organizaciones nunca tienen ninguna culpa y Israel es el culpable eterno. Al final tampoco es extraño. Si los judíos siempre fueran los culpables eternos, ¿cómo no lo será el Estado judío? ¿Cómo no lo va a ser? Voy a pedirle a André que suba y que hablemos, pero déjenme decirles algo que me duele en el alma. Soy una europea convencida, hija de la Ilustración, de la razón, del pensamiento, hija también de la idea de la democracia, en el sentido en que la entendemos en las democracias liberales, basadas en la tolerancia, en el concepto multiétnico de la sociedad. Y sobre todo soy una persona convencida que cuando las ideologías del mal se alzan, el estalinismo, el nazismo, ahora el yihadismo, hay que defenderse, porque nos peligra la civilización, nos peligra la libertad. Por tanto, no se equivoquen, yo no estoy aquí porque ame a Israel y amo a Israel. No estoy aquí porque ame al pueblo judío y amo al pueblo judío. Estoy aquí por mis nietos, que no son judíos, y por mis hijos, y por mi ciudad, y por mi civilización, y por mi continente, y por la humanidad. Luchar contra Hamas es luchar a favor de la humanidad. Luchar contra Hamas es luchar a favor de los palestinos. Gracias. Perdonen que yo decía que hablaria pouco e ao final... Lo podemos escuchar por horas. Não. Eu peço que vocês liguem ao tradutor para quem precisa de tradutor. O espanhol dela é da Espanha, o meu é argentino, ninguém é perfeito. Porteño. Bienvenida a São Paulo, Pilar. Gracias. Muy inspirador. Obrigada. Muy inspirador. Yo tengo muchas preguntas, pero voy a empezar con la primera, que es una tracida para algunas semanas atrás. El 17 de octubre escribiste en Twitter: sucederá lo siguiente. Primero, los muertos israelíes no existirán. Segundo, los medios de comunicación no hablarán sobre el terrorismo palestino contra civiles. Tercero, Israel se defenderá. Cuarto, los medios de comunicación dirán que Israel masacra a los palestinos. Quinto, Israel será un terrorista. Sexto, los progresistas proyectarán su odio hacia Israel. Como sabemos, esta premonición resultó cierta. Bueno, la verdad es que cuando uno lleva tantos años en la lucha contra el antisemitismo y tantos años intentando no explicar la verdad de Israel, sino solo intentando romper la cantidad de mentiras y prejuicios que cada día la prensa explica sobre el conflicto. Estoy horrorizada. Hoy he tenido una larga conversación muy difícil y muy dura con una periodista y lo que me sorprendía, muy culta, muy inteligente, muy brillante y muy ignorante. La conversación ha sido muy dura, pero ha sido amable al querer entrevistarme sin duda y por tanto le agradezco esa abertura mental, ¿no? Pero me ha sorprendido
que me dijeron, es alguien importante, es alguien muy culto, pero sobre este tema no. Pero ella creía que sí. Y sobre este tema me pareció que era muy antisemita de manual, y ella cree que no. Es decir, que algo está pasando, que de golpe estoy convencida que cualquier periodista importante, si ahora le decimos vamos a hablar de Nagorno-Karabaj, dirá no sé nada, no me atrevo, pero de Israel se atreve. El conflicto más complicado, que lleva 75 años sin resolverse, cualquiera se atreve. Mi panadera se atreve a decirle a Netanyahu qué hacer. El que me lava los coches se atreve. El vecino del cuarto se atreve. Todos saben lo que tiene que hacer Netanyahu. Todos saben qué tiene que hacer Israel y que es muy malo. Y que los palestinos son muy buenos. Y no saben nada más. Pero ya lo tienen resuelto. Y claro, cuando yo hablaba con ella y con otros periodistas con los que hablo, no puedo entender cómo gente tan culta, tan brillante, capaz de hacer análisis elaborados, se vuelve tan ignorante cuando habla de este conflicto. Pero son los portavoces del estigma. Y es muy fácil desmontarlos. A mí me resulta muy fácil. Cuando hoy me decían, es que tienen derecho a un Estado palestino. Y les decía, claro, 5 veces lo han tenido en las manos. Las 5 veces, primero los árabes y después los palestinos han dicho que no. ¿De qué me hablas? Pero ¿alguien cree que Israel quiere Gaza? ¿Gaza? Oye, nadie quiere Gaza. Pero cuando Gaza ha estado en manos de Egipto, se podía haber creado un Estado. Y en Cisjordania también. Con Jerusalén Este. No se creó. Nunca les interesó. Y los palestinos, con las ayudas que han tenido de todo el mundo, han recibido el doble del plan Marshall proporcionalmente. ¿Por qué hay hambre en Gaza? ¿Cómo es posible? Es el trocito del mundo que más dinero recibe internacional de organizaciones, países, estados, todo. ¿Dónde va? Así, a crear una maquinaria de guerra. ¿Por qué Gaza no es Singapur? ¿Por qué? Podría. Con el dinero que hay y con la voluntad de vivir en paz, habría sido un trocito de mundo donde se podría vivir extraordinariamente bien y con Israel ayudando. Pero no. Entonces, ¿qué me hablan? ¿Estado palestino lo quiere Hamás? En la carta fundacional de Hamás nunca pone la palabra Estado palestino. Pobre República Islámica con la Sharia, por cierto. De manera de que me están... ¿La yihad islamía? ¿Brigadas de Al-Aqsa? Entonces, claro que me conozco esto, porque llevo años leyendo cuando había los atentados en la intifada, en fin, en la segunda intifada sobre todo. Recuerdo que me dediqué a analizar los titulares. Recuerdo un titular, les explico. Hubo un atentado en una cafetería muy famosa que murió mucha gente, creo que fue en Haifa, me parece. En Haifa, sí. Y el atentado lo produjo una chica. El titular en el diario El País, diario serio, todos son diarios serios y muy cultos y bla, bla. El titular en el diario El País era: joven estudiante se inmola en Haifa. No podía ser más positivo. Era joven, era estudiante y se inmolaba. El titular real es: mujer fanatizada asesina en Haifa. Eso nunca está en los titulares. Nunca son terroristas, son milicianos. La perversión del lenguaje. Nunca asesinan, militan, se inmolan. No puede haber más pureza, ¿no? Una chica se levanta por la mañana, saluda a su madre, quizá toma un té o un café, quizá reza a su Dios. Feliz, es un buen día. Se levanta, se pone una bomba, se va a una cafetería donde ve una familia entera, un abuelo con el número de Auschwitz con sus nietos, una gente joven. La cafetería la lleva un árabe y un judío en una ciudad como Haifa, en el fondo muy mezclada, y los mira y dice: los voy a matar, y los mata. Eso fue ese atentado, como tantos otros. ¿Cuál era el titular? Joven estudiante se inmola. Ya no importaban las víctimas, porque nunca son víctimas, ya no importaba nada. Cada uno de los que salen en la calle
y no solo gritan contra Israel en el ataque peor que ha sufrido el pueblo judío desde el Holocausto. Cada uno de ellos, que no tiene la necesidad de decir esto es un horror, está quebrando completamente la civilización moderna. Está dañando su propia sociedad. Es terrible. Yo tengo hay un estudio que dice que en la década de 60 había la gran revolución identitaria en Europa, en Francia, de las causas identitarias, ¿no? Entonces, las causas de los gays, la causa de los negros, la causa de los inmigrantes, que son causas justas, y la causa judía no entra, y la causa palestina entra. Y dentro de esta lógica, la causa palestina sucedió y consiguió logró hacer una transformación de Israel en un país blanco colonizador. Sí. Y la gente en el occidente, muchos, creen que Israel es un proyecto blanco colonizador, o sea, lo branquizaron Israel, siendo que Israel no es blanco, de judíos europeos que eran perseguidos por blancos supremacistas y por judíos, que la mayoría de Israel que vienen de Medio Oriente, y la gente cree que es una lucha, que apoyar a los palestinos o luchar contra Israel es una lucha contra el imperialismo. ¿Cómo respondes a eso? Bueno, pero esto no es una casualidad, esto no es casual. Estos son décadas y décadas, primero del relato estalinista, criminalizando a Israel, y de alguna forma toda la izquierda europea y occidental comprando el relato de que aquí había unos oprimidos que eran los árabes, no solo los palestinos, y unos hegemónicos blancos poderosos y ricos que eran los israelíes. Este es un discurso que no ha nacido en 2 días. Esa demonización que en su momento el estalinismo hace de Israel, luego se repite en todas las universidades, en toda la progresía del mundo, y se va creando un discurso de victimización del palestino, primero del árabe, porque lo de palestino es algo nuevo, es de 2 días, cuidado, no, eran árabes. De hecho, de los 5 posibilidades de Estado, 3 son los países árabes los que dicen que no. Y luego ya entramos en el debate palestino, es igual. Ahora están los palestinos, los llamamos así, bien, pero fundamentalmente era un conflicto árabe-israelí. Se fue creando en la guerra de bloques la idea de que los de este lado son los buenos, los de este lado son los malos, y a Israel se lo tipifica ahí. Pero es que, claro, todo forma parte de la cantidad de mentiras que se van repitiendo. Estos días estamos viviendo, André, una explosión terrible en las redes sociales en contra de Israel. No sé, uno no puede entrar. A mí cada día tengo este dedo de bloquear. Terrible, porque te dicen genocida, te dicen de cualquier barbaridad, ¿no? Banalizando conceptos terribles, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó en el mundo de las redes sociales? De golpe Twitter volviéndose loco. No fue una casualidad. El segundo día de la masacre, Rusia ya había fabricado más de 40.000 bots, noticias falsas, sobre Israel. Es decir, entre la izquierda, que lleva décadas demonizando a Israel, la propaganda islámica globalmente, porque el dinero está ahí, ustedes tienen fama de poderosos, ustedes no son nada, no son nada. Quien tiene poder es el petrodólar, y donde hay dinero es en Kuala Lumpur. Es decir, hoy me preguntaba la periodista, decía, bueno, es que la comunidad judía es muy influyente. Digo, ¿más que Qatar? ¿Más que China? ¿Más que...? Pero esto no existe. Es decir, hay una cantidad de estigmas que se repiten. Entonces, ustedes dominan el mundo, la economía ya se nota, y la prensa. Y te lo dicen los tipos que saben que en la prensa cada día se habla contra Israel. Es una locura, ¿no? Entonces, ahora vivimos una época donde estamos perdiendo el relato, esto está claro, y lo perdemos desde hace años. Pero ahora, con la fabricación de noticias falsas en las redes, eso es mucho más complejo. Los 2 países que fabrican más bots, noticias falsas,
que tienen auténticos almacenes de creación de noticias falsas en el mundo son Irán y Rusia. Imagínense. ¿Ustedes creen que lo que está ocurriendo en las redes, donde cada día te enseñan a 20 niños muertos, cada día es el niño muerto y el malvado israelí, es una casualidad? Busquen cuántos de ellos ni tan solo existen. Ya no se digo las noticias, sino las personas que lo escriben. Es un relato en este sentido cada vez más dominante y que estamos perdiendo. No tenemos capacidad de defensa. Bueno, es la misma pregunta que había puesto para después, pero lo hago ahora. ¿Qué pasa con las plataformas digitales entonces, como Meta y Google? ¿Deberían las grandes tecnologías o empresas tecnológicas ser más responsables del contenido y el discurso de odio compartido? Yo no tengo ninguna esperanza al respecto, como no lo tengo en otros temas. Yo no sé, te pondré un ejemplo diferente. Las plataformas digitales fundamentalmente se mueven por dinero. Quizá nosotros pensamos que aquí hay derechos humanos, aquí lo que hay es negocio. Y lo comprobé en un tema que no sé si aquí alarma, en mi país alarma mucho, que es la cantidad de niños a partir de 8 o 9 años que están consumiendo pornografía dura en redes. Es un fenómeno creciente. Bueno, descubrí una cosa que yo no conocía, me lo dijo un experto. Las grandes productoras de pornografía dura, normalmente BDS, es decir, pornografía muy fuerte, compran los localizadores de palabras en varios idiomas. Y si un chico joven pone pechos, que es normal cuando tienes 12, 13 años, es muy probable que lo dirijan inmediatamente a webs de pornografía. Y esto está comprado. Esto pasa en Google. Pues imagínate en un caso de derechos humanos como es el que hablamos. Es evidente, primero, que el capital no lo tiene Israel, no lo tienen los judíos, y si alguien está comprando conceptos para tener mejor posición en Google, no son los judíos, ni es Israel. Es evidente que además hay un pensamiento tan fuerte en contra que quien se pone a la cabeza para que se la corten en contra de ese movimiento. Y al final también ese es un relato que al final perdemos. Pero de todas formas, André, yo no me quiero... Tú y yo podemos perdernos en estos temas, pero no me quiero olvidar de explicaros un poco de geopolítica, si te parece. Porque al final hay que preguntarse por qué el 7 de octubre pasó lo que pasó. Bueno, mi amiga la periodista me diría que es porque los palestinos están sufriendo mucho, no pueden más, se han desesperado y están tan desesperados que han ido a violar mujeres y a degollar a niños. Es muy normal, es lo que pasa. Todo el mundo que tiene una causa y está muy preocupado hace eso. Porque esto me dice mi gente, Claro, es que es normal, normalísimo. O sea, irte a una casa, ver a una familia entera durmiendo y degollar a los niños y violar a la mujer y matar al hombre. Eso es muy normal en cualquier causa decente. Pero una vez dicho esto, bueno, olvidémonos de que esa es la causa. ¿Y si hay otra? ¿Realmente alguien que conozca un poquito el conflicto imagina que esto lo decide Hamás? Esto nunca lo decidió Hamás. Primero, la financiación es catarí y iraní. La logística es iraní, la inteligencia es iraní y el entrenamiento es iraní. Pero además, estos días lo he querido explicar porque conocemos los datos. Las reuniones entre Yihad Islamía, Brigadas de Al-Aqsa, Hamás, Guardia Revolucionaria y Hezbollah se han producido en los días anteriores a la matanza en Beirut, en varias ciudades de Turquía y en Teherán. ¿Y para qué se reunieron? ¿Para una paella? ¿Y dónde se han entrenado? Aparte de la logística que tienen en Gaza, las organizaciones yihadistas palestinas, con los Wagner rusos, con la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Y por qué me atrevo a decir que la decisión del 7 de octubre la toman en Teherán y no en Ramallah? Porque una ya suma 2 y 2 y 2 más 2 hacen 4. O como decimos en mi país, blanco y en botella, leche. Miren, estaba pasando una revolución en Oriente Medio.
los acuerdos de Abraham. Los acuerdos de Abraham son el pacto político, económico y defensivo probablemente más importante del siglo XXI seguro y probablemente más importante después de los acuerdos con Egipto desde la creación del Estado de Israel. Cambiaba el paradigma. Faltaba la firma de Arabia Saudita, fundamental. El país de Medina y la Meca firmaba con el enemigo número uno, que era Israel, un acuerdo que iba más allá de lo comercial y que también entraba en lo defensivo y en lo inteligente, la inteligencia. Este acuerdo no solo cambiaba totalmente, sino que además dejaba muy claro que el problema de esa zona del mundo era Irán. Irán necesitaba que se abortaran los acuerdos de Abraham. Y además, en esos días que estaba muy cercano el acuerdo con Arabia Saudita, también estaba a punto de firmarse los acuerdos de Israel con Marruecos, país enormemente importante, y la entrada de musulmanes en Europa. Evidentemente, la matanza del 7 de octubre paraliza los acuerdos de Abraham, imposibilita la firma con Arabia Saudita, a saber cuándo vamos a poder, y por lo tanto nos retrasa completamente lo que habría sido un acuerdo marco que cambiaba la perspectiva. Número uno. El segundo motivo, porque Irán tiene necesidad de activar una matanza que cambie el panorama completamente. El segundo motivo es, sin ninguna duda, el liderazgo en el mundo islámico. Irán es un país chiita, no tiene la mayoría es sunita en el mundo islámico, pero desde hace mucho tiempo se ha convertido en el aliado natural de las organizaciones palestinas. Si había una matanza en Israel, Israel entraría en Gaza, el ejército actuaría y moriría gente. Tendríamos una gran plataforma de propaganda en todo el mundo y el país que estaría al lado de los palestinos era Irán, reforzando, por tanto, su fuerza y reforzando su liderazgo en todo el mundo islámico. Y después, no olviden ustedes que hace poco que Rusia, Gazprom, hizo un acuerdo multimillonario con Irán. Irán ya hizo en su momento un acuerdo con China. Tenemos, por tanto, un Irán reforzado después de la guerra de Siria y ahora con un acuerdo económico de miles de millones con China y con un acuerdo de 40.000 millones con Gazprom Rusia, convertida Rusia en un aliado absoluto en estos momentos de Irán. Todo esto interactúa el día 7 de octubre, en el cual finalmente hacen una matanza. Y los de Hamas son pequeños soldaditos, absolutamente enloquecidos, fanatizados y malvados, pero soldaditos de una batalla mucho más grande. Cuando aquí salen en la calle gritando por los palestinos, no saben que eso se decidió en Teherán, que no tiene nada que ver con la creación de un Estado palestino, y sí mucho con desestabilizar y criminalizar a Israel y romper el quiebro. Y finalmente, si no, no podrás hacerme más preguntas. Y finalmente, es que me parece importante estas cosas decirlas. Porque creo que de alguna forma sitúan y clarifican cómo están las cosas. Y me olvidé. Pregunta. Te voy a acordar una cosa entonces, antes de hacer la segunda pregunta que tengo acá. Hay la cosa del gas. El gas que viene de Rusia, que entra en Europa, que es una dependencia. Ese es el acuerdo. Y el acuerdo de Abraham y a llevar gas sí, señor, a través de Israel por el sur y entrar en Europa por el sur, y eso pone Rusia e Irán en una situación de riesgo. Es que, claro, los acuerdos de Abraham lo que hacían era diversificar toda la entrada energética. Y por eso hay el acuerdo de Gazprom, porque Rusia decide que pasará por Irán, y entonces necesitan desestabilizar el acuerdo que había. Eso es evidente. Y lo que quería decirte antes, que me había olvidado, es que además hay un elemento más. Es que el tema palestino ya no interesa a los árabes. Ya no interesa. ¿Ustedes han visto manifestaciones en el Cairo? ¿Las han visto en los países? Las hemos visto en Sao Paulo, en Barcelona, en Madrid, en Nueva York. Ahí sí todos estamos gritando. En los países árabes, calladitos. ¿Por qué? Porque
Los países árabes utilizaron de la manera más mezquina a los árabes que había en la zona y los convirtieron en un conflicto eterno, impidiendo cualquier solución política durante décadas. Y cuando finalmente descubrieron que no pueden destruir a Israel, lo de enviar los judíos al mar no pasará, que no podían acabar con ello, que Irán se les hacía grandes y que quizá Israel era un buen aliado, se olvidaron de los palestinos. Y el tema palestino ya no interesa. Pero la banderita se la queda a la izquierda europea o internacional, que descubre que ahí hay un tema, ahora que los árabes ya no tienen interés. Todo tiene que ver, en el fondo, con que Israel, a pesar de todo, no la derrotan. A pesar de todo, es un país fuerte, de startups, que ha avanzado, y lo ha hecho solo. Y lo ha hecho solo con terrorismo, con guerras, con cantidad de países enemigos, y sin embargo ahí está floreciendo. Y eso ha hecho que finalmente se haya impuesto como una realidad en la región. Yo no sé si puede decirse, pero un amigo mío que ha tenido una relación muy estrecha durante todo este proceso con Arabia Saudita me decía, el día de la matanza, al día siguiente, los saudíes decían, acabad con Hamás, que no quede ni uno, porque si no, no habrá solución. Te voy a traer un poco para el pasado. Usted ha dicho muchas veces que los 10 mandamientos son el punto de partida de nuestra civilización. Una vez en una conferencia sugeriste un 10º mandamiento que sería comprometete. Pilar es un hombre comprometido con los derechos humanos y la lucha por la libertad, incluidos los derechos y la libertad de los judíos e israelíes. ¿Cómo empezó este compromiso? Wow. Ciertamente a mí me parece... Lo puedes tomar 30 minutos para responder. No. Bueno, yo soy una gran lectora de la Torá, la verdad es que me gusta mucho, y el Levítico me parece impresionante. Y no tengo ninguna duda que los 10 mandamientos, si hablamos desde la versión cristiana, ¿no? o la tabla de las leyes desde el punto de vista judío, pero si el mundo se acabara y salváramos esa parte de la Torá, recuperábamos la civilización moderna. El no matarás funda la civilización moderna. Estamos hablando de hace 3000 años. O el respetarás a tu vecino, o respetarás... los 10 mandamientos son la Carta de Derechos Humanos en la versión antigua. La civilización moderna se resume en 3 textos. En las leyes de la Torá, en el Código Romano y la Carta de Derechos Humanos. Con esto volvemos. Y todo esto es lo que se pervierte estos días aquí, ¿no? Y bueno, lo de comprometerse. A ver, ¿por qué yo estoy aquí, yo, que soy de familia católica? Bueno, yo no soy creyente, pero mi familia es católica y por las Navidades hago todo lo que hay que hacer, porque los rituales son importantes. De familia católica, catalana, de la vieja Sefarat, europea, de izquierdas. Bueno, a los de la izquierda ya me están expulsando, cada vez menos. Pero, porque esto de ser libre pensador, no están de izquierdas, parece. Hay que ser dogmático. Pero, ¿qué hago yo aquí? Hay una canción o una película, no sé si es de Almodóvar, que hace una chica como tú en un sitio como este. No soy judía, no soy israelí, no soy brasileña. ¿Qué hago aquí? ¿Pero por qué me lo preguntan? Estoy defendiendo la libertad. Estoy defendiendo los valores que están en peligro en Israel, están en peligro en mi país, y en el vuestro, y en cualquiera, son los mismos. No se sorprendan, yo no defiendo a los judíos, defiendo el derecho a que los judíos puedan ser judíos en mi sociedad. ¿O qué sociedad tengo? ¿Para qué la quiero? Y además soy europea, un continente que masacró 3/4 partes de la población judía europea. Creamos una industria de exterminio. Tengo una responsabilidad y un compromiso con mi continente y mi cultura. Y vengo de la vieja Sefarat, que los expulsamos y empezamos la gran locura del antisemitismo. ¿Cómo no voy a ser responsable de eso?
¿Cómo no me voy a comprometer? Pero es que más allá del tema judío, cuando yo miro lo que pasa en Oriente Medio y no ahora, hace 30 años, veo claramente que ahí se están defendiendo los valores que a mí me definen. El poder ser una mujer libre, el poder amar a quien quiera, el poder disentir, el poder pensar, el poder tener libre mercado. Eso es Israel. Y lo que lo ataca quiere negar esos derechos a ellos y a mí. De manera que por eso me comprometo. Si me permites la broma, yo no soy un toro, pero soy antitaurina. Soy una mujer libre, pero soy una luchadora por los derechos de la mujer. No soy una iraní, pero me siento una mujer iraní. O una niña afgana. ¡Claro! Porque somos eso. Una humanidad que lucha por unos derechos fundamentales. Y no han inventado nada mejor que la civilización moderna. No han inventado nada mejor que la Carta de Derechos Humanos. Creamos en eso. No han inventado nada mejor que los 10 mandamientos. No se supera eso. Cualquier ideología que pervierta eso, cualquier ideología que pueda llegar a justificar que degollar a un niño es bueno para su causa, va a ser mi enemigo siempre. Y claro, resulta que, como eso ocurre en Israel, te vuelves pro-israelí. Pero en realidad no es eso. Ahora, si me preguntas cómo empezó, bueno, yo utilicé, hace muchos años que estuve aquí, de todo hace mucho ya. Esto es la edad. 15 años. 15 hace, ¿verdad? Creo que les expliqué en ese momento una metáfora que a mí me gustaba usar, que hace mucho que no uso y estos días he recuperado. Le he sacado el polvo. Que es la metáfora de la mina y el canario. Quizá algunos los conocen, pero es que es muy significativo. En las minas sudafricanas del siglo XIX, en principios del XX, para saber si las minas estaban contaminadas, se utilizaban pajaritos, canarios, que si enfermaban es que la mina estaba contaminada y había que salir de la mina. Desde la Edad Media, el judío es el canario de la sociedad. Cuando los judíos empiezan a ser estigmatizados, perseguidos, violentados, la mina está contaminada, nuestra sociedad está contaminada. Son la señal, el termómetro de la enfermedad. Nunca el antisemitismo fue solo un tema judío. De hecho, el antisemitismo es un tema de los no judíos. Pero cuando crece el antisemitismo, crece la intolerancia, crece el miedo, crece el dogmatismo. Es decir, todo aquello que nos define como una sociedad libre se pone en riesgo. De manera que claro que me comprometo, porque desde mi punto de vista, primero hay un tema de responsabilidad, como te comentaba, de mis orígenes. Católica, europea, catalana, es decir, bueno, España no existía en esa época, yo tengo un lío con el tema catalán, pero bien, de la vieja Sefarad, ¿no? Ahí, bueno, ¿cómo podemos nosotros, cómo puede Pedro Sánchez ahora decir que va a reconocer el Estado palestino? Es muy chulo, ha quedado muy bien para la pancarta. ¿Qué Estado palestino vas a reconocer, querido mío? Lo escribí, ¿eh? ¿Cuál? ¿Con quién? ¿Con Hamás? ¿En qué límites? ¿En qué zona? ¿De qué manera? 75 años intentándolo y ahora tú lo vas a conseguir. ¿Para qué? Para la declaración, para la pancarta, para el aplaudimiento fácil. Y te ríes de un conflicto terrible y sangrante porque quieres un poquito de fama. Es terrible. Yo me conecté con la causa judía muy joven, porque mi familia, yo soy de una familia catalana muy antigua, tengo el pequeño honor de ser uno de los apellidos de los pocos que tienen casi 1000 años de historia en mi país. Mi apellido viene de Finlandia, es una historia muy curiosa, no hace falta, pero llegaron vikingos en Cataluña hacia el año 1100 más o menos y fundaron mi linaje. Y como podéis ver, yo no soy nada vikinga, pero venimos de esa época. Y mi familia, como es una familia relevante, también durante la dictadura de Franco fue una familia muy represaliada. Mi tío abuelo fue el primer condenado a muerte de Franco. Franco mató mucha gente antes, pero en un consejo militar fue el primero, tuvimos ese honor. Y sufrimos la represión propia de la gente
de las familias que habían sido muy comprometidas con la lucha contra Franco. En ese comedor de mi casa, donde vivíamos en una dictadura, pero a mí me educaron en la libertad, donde vivíamos en un país machista, pero mi papá era un feminista, donde hablábamos en catalán, un idioma que teníamos prohibido, existía el Holocausto. Mi papá me hablaba y decía, el peor momento de la historia de la humanidad fue la industria de exterminio que creamos los europeos para matar. Y yo no conocía ni un judío, nunca había conocido a ninguno, pero ya sabía que eso había sido terrible. Que nosotros que éramos luchadores contra el fascismo teníamos como memoria el peor momento de una ideología totalitaria que era el Holocausto. A partir de ahí uno lee, se forma, empieza a ver que los que te discuten no saben nada, empiezas a enfadarte, empiezas a defenderte, empiezas a hacer artículos, aparece internet, te descubren y se arma un lío importante. Pero, bueno, para mí ha sido natural. Yo defiendo causas que creo que son todas la misma causa. Y la causa de Israel forma parte de las causas que son la misma causa. Nuevamente, tolerancia, libertad, democracia. El derecho a existir, a defenderse. El derecho a poder tener un futuro y que no tengas permanentemente situación de peligro. El derecho de los niños palestinos a ser educados en el amor y no en el odio. A tener un futuro y no tener solo un presente violento. A que los asesinos sean juzgados o sean aniquilados, desaparezcan. Todo eso tiene que ver con la civilización. Quien no se preocupe por lo que pasa en Israel, no se preocupa por lo que pasa en el mundo. Lo que pasa en Israel pasa en el corazón de la humanidad. O sea, pero hay un precio a pagar por esta posición y por eso la próxima pregunta. En Brasil y en España, el resto del mundo, los progresistas tienden a hablar en el contexto del conflicto palestino-israelí contra Israel. Acá en Brasil hay una tendencia, hay países que es más fuerte, menos fuerte. En Chile es mucho más fuerte, en Argentina... Colombia, mira ahora Colombia, Petro. En Argentina un poco menos. ¿Cuál es el costo personal y profesional que tuviste siendo progresista de no alienarte a esta tendencia? A ver, ya te digo, yo vengo de una familia que lo teníamos todo en contra, o sea que... y encima soy republicano en un país monárquico. Claro, ¿quién es monárquico? No el rey ese que teníamos allí, pero bueno, los hay. Es decir, yo me he educado en ir a la contra, de alguna forma. Les diré algo. Cuando me dicen, ¿cómo es posible que alguien que viene de la ideología más de izquierdas y esté en estas posiciones? Y entonces me dicen, no eres de izquierdas. Luego la derecha me dice, bueno, pero tú estás en favor del LGTB, el no sé qué, tú no eres de derechas. ¿Y entonces qué soy? Y me quedo huérfana. No. Soy una libre pensadora. Yo no soy de izquierdas ni de derechas. Yo me pregunto sobre el mundo y a veces tengo alguna respuesta y no me creo los dogmas de fe y no me ponen etiquetas y no me dicen lo que tengo que pensar. Y cuando algo no lo entiendo, busco para entenderlo. Y si no, no opino. Y si no, no ayudo a crear el estigma. Eso es ser un ser humano crítico en tu momento. Entonces, yo no concibo otra forma de vivir que preguntándome, interrogándome y comprometiéndome. Es mi manera de ser, es la manera con la que me han educado. No sé, mi mamá me explicaba, iba a la calle y hablaba en catalán y le pegaban un bofetón y mi mamá continuaba. Vengo de esa familia, de esa gente, ¿no? Entonces, cuando empezó todo a criminalizarse cada vez más el tema de Israel, yo encontré natural mantener mis posiciones porque mis posiciones se basan en el conocimiento, en la preparación y en la convicción. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Qué ocurre? ¿Que el mundo no va en mi dirección? Pues se equivoca el mundo. No me voy a mover de ahí. ¿Qué significa? ¿Que eso me va a crear problemas? Más problemas con mi conciencia me crearía que no lo hiciera. Claro que hay riesgos.
pierdes amigos, pierdes trabajos, de golpe tienes una difamación permanente. Se ha dicho de mí barbaridades. Bueno, me pongo casco y nada, no, ni escucho. Estos días me dicen genocida. Hoy mismo he mirado un momento Twitter, cantidad de gente. Mira, mira, esto es lo que defiendes. Un niño allí todo muerto, no sé qué, en fin. Yo que soy... veo un animalito y me pongo a llorar. Y imagínense un niño, tengo cada día de comerme eso. ¿Y qué? Tengo razón, tenemos razón, ténganlo claro. Puede que el mundo no nos la dé, pero no hay otro camino que defender los valores que defendemos, porque ahí no, en el otro lugar no hay luz, es oscuridad. Y me voy a mantener aquí. Y si tengo un problema, lo tengo. Me han hecho 2 pintadas en mi casa. Me han puesto mi cara en manifestaciones. Fui a un acto y me vino un grupo de palestinos y me metieron la banderita en la cabeza. En Porto Alegre me tuvieron que sacar con la policía. Me ha pasado de todo. Y no me van a vencer, no nos van a vencer. Y ustedes que son judíos tienen que salir del gueto, tienen que salir del miedo, tienen que comprometerse, tienen que organizarse, tienen que plantar cara, porque el momento es de plantar cara y decir que no. Y si mienten, decir que mienten. Y si crean prejuicios, decir que no los van a permitir. Orgullosos judíos. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. Si esconden la kippah o esconden la estrella de David, igualmente los van a odiar. Igualmente van a intentar hacerles daño. Por tanto, sacarla. En mi ciudad, en Barcelona, mis amigos judíos la esconden. Y lo entiendo, claro que lo entiendo, porque es muy pesado, es muy duro. Porque tienes que pedir, o igual te insulta alguien por la calle, bueno, yo llevo la cara puesta y me pasa. Yo como no me puedo sacar la cara, pues bueno, si me insultan... A decir... me acuerdo el otro día que alguien dijo, pasaba por la calle y un chico me grita, me dice, ¡viva Hamás! Y yo le dije, bien lejos. Es decir, miren... llévense, si alguna idea sirve para esta noche, llévense esta. Nunca funcionó esconderse y nunca funcionó no comprometerse. Esta es una lucha y una guerra de ideas, de valores. Bueno, la parte de la policía sacarte de algún lugar para protegerte, yo entiendo bien. Porto Alegre. Otro mundo es posible, pero no, pasó en Porto Alegre con vos y Manaus conmigo hace unos par de meses. Sí, 10 policiales. Y aquí estamos, André. Y acá estamos, protegiendo los valores. Porque solo tenemos que tener miedo de tener miedo. Solo eso. Eso es uno de los problemas que existen en las universidades. Aparte, lo que dijiste ahora de van a continuar los odiando, mismo que lo saquemos en la estrella de David o las mezuzás o lo que sea. Y yo me acuerdo que el comunismo raíz inicial, en 1890 a 1902, hay un libro que se llama ¿Qué es antisionismo y por qué es una forma de antisemitismo? Del escritor Henry Stillman de Inglaterra, que dice que el comunismo raíz, su solución para el antisemitismo era la asimilación total, que creían que el judaísmo era una ideología medieval, antigua, y que para acabar con el antisemitismo habían que simplemente acabar con los judíos. Y la respuesta de los judíos fue crear el movimiento sionista para crear Israel. O sea, la respuesta fue no vamos a... Y el hecho de que hubiera existido la Inquisición, el Affair Dreyfus, los pogroms, eso no tuvo nada que ver. Es que claro, es fantástico, ¿no? Pero mi pregunta es la parte de las universidades. Okay, es un entorno hostil para Israel y para judíos que son pro-Israel durante una era mucho más. Muchas también se volvieron hostiles a estudiantes judíos o profesores o gente que es invitada a hablar. ¿Cómo podemos solucionar esto en las universidades? Bueno,
la verdad, ojalá tuviera respuesta, porque me preocupa una barbaridad lo que está ocurriendo en las universidades. Fíjense, incluso en las americanas, que pensábamos que ahí estábamos un poco mejor. Ver a los campus de la Columbia o de Stanford o Harvard con esas manifestaciones pro-palestinas a mí me ha roto, me ha roto. Estamos hablando de los estudiantes que van a llevar la dirigencia del mundo, porque van a ser los dirigentes de Estados Unidos. Que esos jóvenes que son brillantes, que han tenido que hacer un largo trabajo intelectual para entrar en esas universidades. Hablamos de lo mejor, las mentes más claras. Sin embargo, en este tema pierdan esa intelectualidad, esa inteligencia, esa clarividencia y pierdan la decencia, es absolutamente preocupante. Los motivos, bueno, yo creo, pongo 3 sobre la mesa, pero me faltan más, no lo tengo todo analizado. El primer motivo es espurio. Hoy en día, la mayor parte de estas universidades, su principal donante es Qatar. Esto parece que lo olvidamos, pero la cantidad de miles de millones que Qatar ha dado, por ejemplo, a Columbia, o a Stanford o a Cambridge, es muy importante. Y eso yo creo que tiene su incidencia indiscutiblemente. Lo segundo es que llevamos cuántos años hablando de que crece el antisemitismo y nadie nos hace caso. Y cuando más crece, más se contamina, y cuando más contamina, más se descontrola. Y lo que hoy he dicho yo aquí, casi lo dije hace 15 años, y estamos en ese mismo camino ahora a peor. Y después, el fenómeno de la izquierda, que lo que me preocupa no es, en el mundo de la izquierda hay gente de todo tipo, por supuesto, y muchos niveles de sensibilidad. Pero está ganando el relato de la izquierda, la extrema izquierda. Yo no entiendo por qué socialdemócratas, izquierda moderada, partidos centrales, acaban comprando en el tema de Israel el discurso más radical. Y lo compran entero y no lo discuten. Y eso también tiene que ver con lo políticamente correcto, con la creación de unos corrientes de opinión, con el deterioro del periodismo, porque hace unos años, para hablar de un conflicto difícil, buscaban a un experto en política internacional, y hoy un becario con Wikipedia ya te hace la noticia. Y ahí hay también un deterioro muy serio del periodismo. ¿Y quién se atreve a ir contra la corriente? Tú me preguntabas, ¿qué problemas tenemos? Muchos. Si ahora yo salgo y digo viva Palestina, voy a ser amada por todo el mundo, porque qué mujer valiente, qué defensa. Digo lo contrario, porque no, yo estoy a favor de Palestina, libre de asesinos, libre de terroristas, libre de discurso del odio. Quiero que esos niños tengan un futuro. Y lo van a tener algún día, cuando se liberen de esta locura. En Europa, alguien me preguntaba hoy sobre el crecimiento de la islamofobia. Yo decía, claro, que es muy importante la islamofobia. Mire, ¿quién odia a los musulmanes? Pues mire, los dirigentes de Irán, islamófobos, secuestran, matan, en fin. ¿Quién odia a los musulmanes? Los líderes de Hamás. Claro, es que al final, pero en lugar de esto, vamos creando la idea de que Occidente es culpable y que como es culpable tiene mala conciencia, y entonces creamos un discurso de victimización del mundo islámico, que siempre son pobres, que siempre... Pues si hay más dinero que en ningún lugar del mundo. Y a partir de ahí, cualquiera que se atreve a hablar de Israel es un hegemónico, un genocida, un no sé qué, defiende la muerte de niños, en fin. Pero oigan ustedes, ¿y ustedes que me están defendiendo jamás? ¿Ustedes qué son? Defensores de la libertad. Es terrible. En fin, no. Es el absurdo, es un mundo al revés. No. Pero hay un desafío muy fuerte dentro de este discurso y de la discusión que hay dentro de las universidades, principalmente en el uso, por ejemplo, de personas como Noam Chomsky y Ilan Pappé. Bueno, es que estos dos
Es que a veces hay cada judío también. Oigan, Noam Chomsky y papes, que claro. Miren, ¿puede existir un judío antisemita? Sí. Mire, qué cosas. Los hay. Son raros, pero los hay, los hay. El problema no está tanto en que tengas un Ilan Pape o que nunca en su vida ha dicho nada decente, perdonen que lo diga con tanta claridad. El problema es que ustedes pueden tener chicos jóvenes que quieren ser aceptados en sus universidades, que tienen su pandilla de amigos y que ser judío les incomoda porque cada día les están diciendo que mira lo que hacen tus amigos, mira lo que hace tu gente, y al final algunos pueden acabar entrando en un discurso de autoodio para ser aceptados. Y eso, cuidado, que eso es serio. O al revés, jóvenes judíos que empiezan a tener muy jóvenes dificultades porque son judíos y porque intentan defender su identidad, y hoy va a ser una identidad cada vez más difícil. Aquí en Brasil parece que están ustedes tranquilos. Estoy convencida de que ha aumentado el antisemitismo. Absolutamente. Y esto irá a más. No tengan ustedes ninguna duda. Hasta que vaya mejor, tiene que ir a peor, desgraciadamente. Sí. Pero, o sea, dentro de todo lo que está pasando y dentro de lo que pasa también dentro de las universidades, también hay una responsabilidad quizá de Israel, quizá del gobierno, quizá no. Pero suele decir que Israel comete errores en sus relaciones públicas y comunicación con el resto del mundo a lo largo de los últimos, no sé, 20, 30 años, que la guerra se transformó en asimétrica, que es una guerra no más entre un Estado chico contra Estados grandes, y sí un Estado muy poderoso, con amigos de los países más poderosos del mundo, contra grupos terroristas que no tienen aviones y tanques, lo que también contribuye para el aumento del antisemitismo, para la más percepción del conflicto. ¿Cómo pensás sobre eso? ¿Cómo Israel, si pudiera dar un consejo al gobierno de Israel, o en este gobierno, el próximo gobierno probablemente, ¿qué podrías opinar? Todo esto que has dicho también se lo decíamos a los judíos, no, es que os odian porque al final, porque vosotros sois muy vuestros, porque el dinero, porque el tal, al final resulta que tú odias a un país, o en este caso Israel, o a un judío, y encima él tiene la culpa porque no se explica bien. Entiendo el concepto, pero no lo compro. De todas formas, yo hice lo mismo que ahora has planteado tú muy bien, que es decirle, una vez que fui a Israel y me recibió Ehud Olmert, cuando aún no era presidente, era ministro, recuerdo, que me explicó que era muy amante de Barcelona y estuvimos hablando de pintura y tal. Y yo fui con mi mochilita de Hasbará diciéndole lo mismo. Es que Israel no se explica suficientemente bien, es que tendríais que dedicar más esfuerzos a explicar vuestras razones. Y yo toda feliz. Y el tipo me miraba como diciendo, Y el tipo me mira y me dice, respuesta de Ehud Olmert: bueno, la verdad es que tengo mucho trabajo defendiendo mi país como para encima convencer a los europeos. Pero ¿usted está en condiciones de decirme que si Israel está a punto de perder la guerra, porque la guerra Israel solo la puede perder un día, los árabes cada día, Israel un día? Si estamos a punto de perder o de que nos masacren, ¿usted cree que su gente en su ciudad o en su país, los europeos, van a venir a defendernos? ¿Usted cree que van a traer a sus ejércitos a defendernos? ¿Van a salvar a judíos aquí en Israel? Digo, pues mire, no lo sé, creo que no. Entonces, me es igual lo que piensen. No sé si era la respuesta adecuada, pero lo entendí. Es decir, Israel gasta una cantidad enorme del PIB en defensa. Tiene que defender a sus ciudadanos incluso de que les caigan misiles en la cabeza. Al mismo tiempo, tiene que crear una sociedad dinámica, económicamente fuerte, modélica y con una altísima tecnología. Además, nos tiene que proporcionar premios Nobel como ninguna otra identidad en el mundo. La cantidad de judíos premios Nobel es de locura. En el porcentaje que hay de judíos pues casi tanto como la cantidad, no sé, de saudíes que hay que tienen el premio Nobel. Es una broma, ¿no? Es una mala broma. Lo digo porque 50 años de petróleo no nos han dado ni uno. Podrían dedicar dinerito a crear sabios. Saudíes, los iraníes, los cataríes, todos. Bueno, en fin.
¿Cómo íbamos? Ya no me acuerdo. Este es el jet lag. Los premios Nobel de los iraníes. Bueno, sí, es el jet lag. A estas horas me vuelvo calabaza. Pero quiero decir que, ¿cómo puede hacer? De la misma manera que por mucho que los judíos se explicaran y hicieran todo lo que tuvieran que hacer, el antisemitismo era más poderoso. Y tú viste cómo judíos alemanes que tenían sus medallitas de la Primera Guerra Mundial, habiendo luchado por Alemania, se iban a los campos de exterminio. Y no había nada más francés que Dreyfus y le cayó encima. Es decir, al final el antisemitismo está muy por encima de lo que hagan los judíos, por mucho que se porten bien, que sean muy buenos, que tengan muchos premios Nobel, que sean muy brasileños en Brasil y muy argentinos en Argentina, siempre serán judíos. La primera vez que yo fui a Argentina, la primera, fui a hacer la conferencia me parece que el 10º aniversario por AMIA, del atentado de AMIA. Llegué al aeropuerto, tomé un taxi, me gusta hablar con los taxistas, bueno, me gusta hablar, ya lo veo, y eso está claro. También con los taxistas. Y le dije, nunca he estado en Argentina, me hace mucha ilusión. Ya que ha venido, vengo a hablar en el atentado de AMIA. Y me dice, los judíos hicieron una autoimplosión para hacerse las víctimas. Fue mi primera llegada a Argentina. Es decir, te matan a 100 y pico personas en un atentado terrorista y continúas siendo sospechoso porque eres judío. Y estos días en Argentina tuve que recordarles a muchos no judíos que los que estaban secuestrados eran argentinos, porque me decían que eran judíos. Pero bueno, eran judíos argentinos. ¿O nos olvidamos? Porque cuando son judíos son menos argentinos, o son menos franceses, o son menos no sé qué. Con esto quiero decirte que de la misma manera el relato anti-israelí es tan brutal y tan poderoso que Israel no tiene ninguna capacidad de enfrentarlo. No puede. Tendríamos que enfrentarlo el resto de países. Tendríamos que enfrentar, por ejemplo, tendríamos que tener en España un presidente que se llama Pedro Sánchez, que en lugar de aprovechar eso, saliera y dijera, lo que ha hecho Hamás va contra la humanidad. Y por tanto me enfrento a eso. Eso tendría que hacer. En lugar de eso, ha criminalizado a Netanyahu, le ha pedido explicaciones. ¿Cómo va Israel a defenderse de esa oleada tan brutal en el mundo? No tienen manera. Y además es un país pequeño. No tiene recursos. Todos los recursos que tienen se gastan en intentar ser un gran país. Pero esto no hay manera de conseguir frenarlo. Yo no veo cómo. Llevo toda la vida con Hasbara y aún no sé cómo defenderme de todo esto. Mira lo que ha ocurrido con el 7 de octubre. ¿Pueden hacer más barbaridades? Y mira cómo está la gente, gritando contra Israel. Y hay noticias que la gente realmente, hay mucha gente que es activista anti-Israel, que está mostrando que, la verdad, la gente muerta en 7 de octubre fue muerta por Israel. Sí, esto llegaremos. Por helicópteros. No, llegaremos a esto. O que ponen en duda, o que Israel ya lo sabía y lo permitió. Esto vamos a llegar aquí. Esto no hay ninguna duda. De la misma manera que al final, dentro de un tiempo, quizá no van a ser más de 1000, quizá no había tantos, o quizá, bueno, pero oigan ustedes, 6 millones de muertos en el Holocausto, y aún tenemos tipos que están negando que existieran, o que no eran tantos, quizá eran menos, y que eran unos que eran un poco raros y malos, en fin. Todo lo que pasa en Israel tiene que ver con el tema judío. Los mismos estigmas medievales contra los judíos se utilizan contra Israel. Miren los estigmas en la Edad Media española. Los judíos eran esas gentes oscuras que se aprovechaban, que hacían complots, que eran siempre sospechosos y que bebían la sangre de los niños palestinos. Los judíos eran los que dominaban el mundo con los dineros de los Rothschild, los banqueros. Siempre fue esto. Ahora los judíos son el ejército poderoso, blanco, fuerte, que mueve el dinero, que mueve el poder, que mata a niños palestinos. Siempre son poderosos y palestinos.
Y el dinero de los Rothschild ahora es Wall Street. Y los judíos que dominan Wall Street, y como dominan Wall Street, dominan los medios de comunicación y dominan el mundo. Es el mismo estigma, exactamente el mismo. Sí, yo tengo un amigo que trabaja con nosotros llamado Bruno Bimbi, que es un periodista español, argentino que vive en España. Y estábamos en Chile un año pasado y estaba haciendo una charla con gente más a izquierda, Santiago, y estaba explicando Santiago, sí, problemático, y estaba explicando el concepto de pinkwash, de la gente que es pro BDS y que Israel hace pinkwash. Y dijo, eso es duplamente antisemita y homofóbico. Primero porque homofóbico, como si los gays no tienen capacidad de analizar lo que es cierto o errado. Y antisemita porque los judíos son tan malos, más tan malos, más tan malos, que cuando hacen algo bueno es por un motivo malo. Exactamente así. Entonces, ¿cómo encontrar una manera en comunicación que tiene que ver con mucha plata de Qatar, como dijiste, que Qatar está poniendo plata en las universidades, en los equipos de fútbol, que financian y compran a todos, y ponen plata en los fondos de las universidades para becas y para estudios y para todo eso? Pero hay un límite. En el último caso, el occidente o el mundo libre, que incluye Australia y Canadá y Japón y todos esos, hay un día que hay que haber un wake-up call para poder, porque si no, si sigue así, en 20, 30 años vamos a tener una sociedad que va a elegir una persona que va a ser a favor de romper relaciones con Israel en un país importante europeo. La posibilidad de que exista esa petición y ese concepto se puede dar en poco tiempo, ¿eh? No me parecería extraño. Es decir, la idea de demonizar... Israel ya es el único país del mundo demonizado. Es decir, lo explicaba hoy con una metáfora un poco de broma, pero el único país en la ONU, el único, amenazado con la destrucción nuclear, negado en su derecho a existir y permanentemente demonizado es Israel. Yo no he visto que los países que inventó Churchill con un puro, después de la Segunda Guerra Mundial, aquí vamos a poner una frontera en Ghana, aquí otra en Gambia, a ver si... Nadie discute que esos países existan. No, están ahí, tienen todo el derecho del mundo a tener un derecho internacional, nacieron por circunstancias curiosas, pero están ahí. En cambio, a Israel se le discute todo. Hoy me discutían incluso el derecho a la existencia, que está en la base. Es decir, no, el problema es que existe Israel. Entonces, como eso está así, y estamos en el crescendo de esta oleada antisemita y anti-israelí, vamos a encontrarnos con situaciones complicadas. Gente que va a pedir que se juzgue a los dirigentes israelíes, gente que va a pedir que se reconozca el Estado palestino, no sabemos dónde, en el espacio sideral, pero bueno, y gente que va a pedir directamente la ruptura de relaciones. Esa es la parte mala. La parte buena es que, a pesar de todo, yo creo que los servicios de inteligencia más poderosos del mundo libre se preocuparon con el tema de Hamás y se han preocupado con la influencia iraní. Y no es una casualidad, por ejemplo, que Biden, que no es muy amigo, haya enviado su portaaviones y lo haya situado justo delante de donde está la zona de Hezbollah, cerquita de Haifa, pero un poquito más arriba. Y no es habitual que Alemania haya llegado a decir que si hacía falta participar militarmente, que se lo planteaba, cuando Alemania nunca lo había hecho. Y también la postura francesa. Es decir, cuidado que han habido movimientos tácticos en la dirección de preocuparse y de ayudar a Israel. Ahora, la opinión pública la estamos perdiendo, eso es cierto, por muchos motivos, algunos de los cuales ni intuimos. Pero, en cambio, a nivel de geopolítica han pasado cosas interesantes. La unión de Irán con Rusia preocupa, porque es una cosa muy seria. Y el apoyo que China le da a todo esto también, claro que sí. Ahora, yo no sé si vamos a un mundo con más democracias o menos. Yo no sé si la democracia va a triunfar. Cuando se creó la ONU, cuando se creó las Naciones Unidas, se creó para expandir las democracias en el mundo.
La ONU tiene más dictaduras que democracias en el mundo. Hoy alguien me decía, no, es que la ONU, cuidado la ONU. La ONU ha hecho a Siria presidenta de la Comisión contra la Tortura. Ha hecho a Arabia Saudita presidente de la Comisión de la Mujer. Perdonen ustedes, pero la ONU... No, es que las resoluciones contra Israel. ¿Y cuántas contra Irán? ¿Cuántas? ¿Y ahora jamás qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué dijo el Guterres, por favor? Equiparando la defensa de un Estado democrático que había sido masacrado con una organización terrorista. Y es que Hamás es muy malo, pero Israel también. Esa equiparación es terrorífica, y vuelve a romper los valores que nos definen, que es creer que cualquier causa, la que sea, puede justificar una masacre como la que se produjo. Es impensable. Mi última pregunta ya me avisaron que estoy pasando el horario, pero tengo una última pregunta que es una pregunta personal. El escritor Micha Goodman, que escribió un libro llamado Catch 67, Impasse 67, que es un filósofo israelí, en el principio del libro explica la parte de la polarización, que durante los últimos 20, 30 años, en la población, no solamente la americana, pero la pesquisa que hace es en Estados Unidos, que hace una pesquisa en la década de 80 y después hace en los años 2000. En la década de 80, la gente de los republicanos tenía como 40-50%, había algo de positivo que miraban en los demócratas y viceversa. Después de 30 años, recientemente, la pesquisa muestra 6%, o sea, en 30 años, la población americana, y eso se puede decir de todos los países más polarizados, Brasil y otros lugares de Europa, que la gente empezó a odiarse y a cerrarse en su mundo político-social. Y no consiguen abrir la opción de escuchar el diferente. Y que la polarización el resultado de la polarización es un encolimiento, ¿sí? Encolimiento, ¿no? Que se cerrase en su propio mundo. Y que la única manera de luchar contra la polarización es la curiosidad al otro. O sea, si estamos en un mundo y el mundo libre está polarizado, vemos eso en Brasil, vemos eso en Argentina, vemos eso en todos los lados, ahora Venezuela quiere empezar una guerra, y en Estados Unidos está nuevamente polarizado con todos los protestos con banderas nazis y gente haciendo protestos quemando banderas a Israel, pro Hamas, pro Hezbollah. ¿Cuál es el remedio, cuál es la medicina para luchar contra la polarización, en su opinión? Esta es de máster, ¿eh? Entenderás que tengo más preguntas que respuestas yo a esto, ¿eh? Como pasa a menudo. Mi única receta es volver a los inicios, a los valores que nos definen. Eso que tú has descrito muy bien, que es esa polarización permanente de nuestras sociedades, creando departamentos estancos, cada vez más cerrados y más enfrentados, ponen en riesgo la sociedad de la tolerancia, sin ninguna duda. Y además, en el tema de Israel lo vemos muy claramente en esa necesidad del estigma. Si eres pro-israelí, eres malvado, perverso. Para ser una persona decente, solidaria, comprometida, tienes que ser pro-palestino y anti-israelí. Todo está compartimentado, es decir, y se está perdiendo algo que es fundamental del racionalismo, que es el pensamiento libre. Es decir, a mí mi única defensa posible es que yo me planto en medio de la plaza y digo, voy a pensar y voy a dudar y voy a tener más preguntas que respuestas en un mundo que tiene muchas respuestas y no se hacen ninguna pregunta. Ese es un poco, desde mi punto de vista, volver al ser humano que duda y que luego se interroga y debate. No tenemos muchas opciones más, pero los pensamientos más intolerantes están ganando terreno. Eso parece evidente.
Una parte del mundo ya vive en situaciones de dictaduras, todo el islamismo prácticamente, 1.300 millones de personas no viven en democracia. Tenemos luego la situación en el sudeste asiático, tenemos nuestras democracias cada vez más débiles. Vamos hacia un mundo muy complicado. Habrá que plantar nuevamente la bandera. Es que no, es el volver al origen. El origen es o creamos sociedades democráticas basadas en la tolerancia y el respeto o no tendremos sociedades. Y el tema de Israel es clave ahí. Israel es la placa tectónica entre la civilización y la barbarie. Ahí pasa todo. Y lo estamos viviendo in situ, estamos viviendo cómo la barbarie mata y los nuestros, en lugar de decir esto es bárbaro, atacan al civilizado. Es el mundo al revés y hay que defenderse de eso. Y no tengo opción, no tengo respuesta, sinceramente no la tengo. Pero como estamos al final, ¿verdad? Habrá que decir algunas palabras para el final. Vamos a mirarnos a la cara. Estamos aquí, hoy mayoritariamente judíos. Normalmente no hablo para mayoritariamente judíos, al revés, hablo generalmente para no judíos. Pero hay gente que me escucha, ¿no? Solo tengo esto, la palabra. Pero sabemos desde el principio de los tiempos que la palabra es poderosa. Y porque es poderosa, nos intentan ganar en la palabra. Están ganando el relato. Conviértanse ustedes en soldados de la palabra. Cada mentira, contéstenla. Cada estigma, combátanlo. Y fuercen mucho su presencia judía en cada lugar en el que están, porque hoy vamos a necesitarlos. Los que defendemos estos valores necesitamos judíos con la cabeza levantada, jóvenes judíos luchando en las redes sociales, padres judíos quejándose a un profesor si ese profesor ha utilizado una clase para hablar de genocidio. Personas que se enfaden si un amigo está repitiendo mentiras. Conviértanse cada uno de ustedes en defensores de la verdad, porque el relato lo estamos perdiendo. Y sobre todo recuerden algo que es fundamental. Lo que les pasa a ustedes les pasa a la humanidad. No es un tema judío. La muerte no es solo una muerte judía, es una muerte de la humanidad. Todo lo que yo significo se muere en esa masacre del 7 de octubre. Y todo lo que defiendo murió ese día del 7 de octubre. Y todo lo que ataca Hamás es lo que para mí es importante. Y yo miro a mis nietos y a mis hijos y les digo, voy a luchar para que viváis en una sociedad donde no existan Hamás, ni Hezbollah, ni dictadores, y donde los judíos puedan vivir tranquilos. Porque si los judíos pueden vivir tranquilos, es que nuestra sociedad es fuerte y es digna. Y si no pueden vivir tranquilos, tenemos una sociedad enferma y contaminada. Sean ustedes judíos, porque siendo judíos nos hacen más humanos. Pilar, yo quería decirte una cosa para terminar, que en las guerras nacen o renacen los héroes y sos una heroína. Gracias por existir. Qué malo.